Buenas tardes, en estas heladas tardes, ¿no? Sí, tenemos las 7:20 y algo. Y estamos en vivo y en directo para la edición de UFRO Deportes Prime todos los lunes y todos los jueves. Vamos a ir a esta hora, después de las 7, con el programa que conduce Miguel Carrillo. Y después estamos nosotros para seguir analizando toda la actividad deportiva que pueda haber en estos días de pandemia, o quizás sí para analizar la no actividad, ¿no es cierto? Analizar todas las cosas que lamentablemente no se están haciendo producto de esta pandemia que nos azota en Chile, en Sudamérica, en el mundo. Según todos los expertos, ahora ya el foco de la pandemia se concentra en Sudamérica, lo cual obviamente que nos preocupa, que nos alerta, que nos entristece. Cuando uno mira las cifras de hoy que entregó el gobierno, sin duda que son tristes, sin duda que son dolorosas y que son preocupantes. Y eso también se acrecienta cuando hoy en la tarde ya comienzan a surgir los primeros comentarios de profesionales de la salud de Santiago, donde está en estos momentos el foco a nivel nacional de la pandemia y que lamentablemente ya algunos hospitales se están quedando sin camas. No es el momento, ¿no es cierto? Usted dirá, bueno, este es un programa de deporte, pero ¿cómo uno se puede abstraer de lo que se está viviendo? Es prácticamente imposible. Nosotros, sin embargo, lo estamos tratando de hacer permanentemente, lo hacemos permanentemente y después volvemos a nuestras casas y tenemos que volver a ver las noticias. Como estamos permanentemente vinculados a un medio de comunicación, tenemos habitualmente, ¿no? El foco de ver noticias y estar pendiente de lo que ocurre, y no son buenas. Las noticias no son buenas. Pero bueno, hay que seguir adelante. Y en eso estamos como UFRO Deportes, como UFRO Medios y también como UFRO, la coordinación de deportes, con quien ya vamos a tomar contacto prontamente en términos de lo que está pasando con nuestra casa de estudios en estos días de pandemia, en estos meses de pandemia, donde ya completamos 2 meses de toque de queda y quizás para cuánto tiempo más tenemos. Don Francisco Hermosilla, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Yo diría que a esta altura buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Saludo a la gente el día de hoy. Se me olvidó decirlo en el programa de las 2 de la tarde, la verdad. No sé si tiene que ver mucho con el deporte, pero siempre permite este programa, no solo este, el Prime, sino que todos los programas en general, meter una cosita distinta. Hoy el día del completo. Ah, sí. ¿Usted qué completo le gusta? A ver, el italiano. El italiano. Sí, o sea, palta tomate, un poquito de mayo y sería. ¿Sería? Sí. ¿Pero le gusta el completo o...? No. No, ah, ya. No, es que no, porque no me gusta el chucrut y tampoco me gusta la salsa americana, la verdad. Ya. No me gustan. ¿A ti te gustan? Sí, pero uno más especial que el brasileño. A propósito de Brasil, que está con la pandemia un poco más complicada. No sé a dónde vas a ir con eso, pero bueno, pienso que algo positivo, la verdad. Ah, no, tiene palta, queso y mayo. Bueno, además de la vienesa, obvio. Palta, queso, mayo. Sí. ¿Ah? Que simboliza, no sé de qué manera, la bandera de Brasil. No veo el azul, pero en algo se parece. Ya le vamos a preguntar a nuestro camarógrafo, a ver si es que le gusta algún completo en términos específicos el día de hoy, que estamos junto con Gabriel y todo el equipo de producción televisiva tras las cámaras. Ya vamos a tomar contacto también junto con nuestro primer entrevistado de esta edición, de esta hora. Tenemos música, ¿o no? Música de Skype, ¿ah? Tal cual como lo hacemos a las 2 de la tarde. La llamada. La llamada, claro, la llamada de Skype, o vamos directamente con nuestro entrevistado que nos debe estar en estos momentos ya viendo desde su casa, ¿no es cierto? Que es que es el coordinador de deportes de la Universidad de la Frontera, a quien todavía no alcanzamos a ver en imagen, pero ya pronto lo vamos a ver. Allí está en imagen. Sí, ahí ya lo tenemos. Profesor Fernando González, ¿cómo estás, querido amigo? Un abrazo grande. Hace tantos meses que no nos veíamos, ¿no? Buenas tardes, profesor. Parece que todavía no nos puede escuchar. Ahí estamos tratando de afinar el contacto, ¿no? Junto con el profe Fernando González, el coordinador de deportes de nuestra institución. Ya lo vamos a afinar en términos del audio, por lo menos ya vimos la imagen, ya vamos a tener el audio. Está, que eso es lo importante. Y después más adelante vamos a seguir también con nuestro análisis. Sí, tú decías el tema del completo, la verdad que
se te había quedado en el tintero hoy día. Sí, es que es más como para el programa las dos, no tanto para este, pero no podía dejarlo... Completo, ¿no? Debe ser nacional. Pues. Claro. Bueno, el italiano siempre se lo atribuyen a Chile, como creador del completo italiano. Por la palta, pues. Claro, la palta y porque en Estados Unidos está el hot dog. No tiene palta, no tiene el tomate. Es como el pan, la vienesa... Y la salsa. Y nada. Ketchup, mostaza. A mí eso, te juro que no... En Argentina le dicen pancho, por ejemplo. Claro, pero el pancho en Argentina... El pancho en Argentina es solo el pan con la salchicha y nada más, por lo general. Ahora sí, ya nos escucha en estos momentos el coordinador de deportes de la Universidad de la Frontera. Fernando González, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gusto de saludarlos nuevamente, Fabián, siempre un agrado. Tanto tiempo que no nos veíamos, profe. Han pasado tantas cosas, ¿no?, en este año, pero sin embargo, uno dice, bueno, más allá de la pandemia y más allá de que no se estén desarrollando las actividades deportivas, me imagino que ustedes al interior de la UFRO sigan pensando en términos de cómo poder hacer cosas y también cómo poder seguir mejorando el complejo deportivo de la Universidad de la Frontera, profesor. Sí, como bien tú dices, Fabián, ya a fines de marzo nosotros comenzamos desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil y por supuesto la Coordinación de Deporte con un programa de acompañamiento a nuestros estudiantes. Y en ese contexto desarrollamos varias líneas de trabajo, las cuales estamos llevando a cabo ya en su primera parte hasta ahora mayo, y un programa mucho más fuerte entre los meses de junio, julio y agosto, donde retornarían los entrenamientos virtuales de las selecciones y las ramas deportivas. En este tiempo nosotros hemos estado ofreciendo clases de baile entretenido, hemos hecho clases de funcional para todo tipo de alumnos, entendiendo y lo que nosotros sabemos y hemos escuchado mucho, el confinamiento sin duda. Aparte de la pandemia que ya teníamos de la obesidad, el sedentarismo, también el tener altas horas frente a un computador hoy día te está generando otras dificultades. Es por ello que la Coordinación de Deportes está desarrollando estas actividades que yo te acabo de mencionar. Hemos tenido un preparador físico para nuestras ramas y selecciones, pero de manera muy transversal. Por eso queremos ahora ya empezar a focalizar los entrenamientos de manera virtual, cada disciplina con su técnico, y también actividades abiertas al público. Estas clases que hace Camila Benavides, que fue una bailarina de rojo que está trabajando a la par con la Coordinación de Deporte, tiene los días martes y jueves a las 7 de la tarde, unas clases muy entretenidas, muy amigables también, que son abiertas no solamente a los estudiantes o a los funcionarios, a la comunidad universitaria, sino que también a aquellos vecinos que siempre iban al gimnasio, se acercaban a estas masivas que nosotros instauramos hace un par de años, que eran las masivas de Zumba que le llamamos. Así que hemos estado diseñando y trabajando para poder generar actividades, obviamente, en casa con nuestros funcionarios, estudiantes y comunidad en general. Hola Fernando, buenas noches. En términos de fútbol, que ha sido un poco el que ha llevado un poco el bastión en cuanto a la intención de retornar por motivos incluso más económicos que deportivos en sí, se han generado protocolos para poder retornar los entrenamientos ya más o menos mirando en el mes de junio. A nivel de Universidad de la Frontera, ¿se ha pensado en algún protocolo precisamente para lo mismo? Evitar un poco los entrenamientos de carácter virtual, sino que ir retomando o retornando los entrenamientos de carácter grupal, en grupos de 4, en grupos de 2. ¿Se ha visto alguna posibilidad? Por lo pronto nosotros visitamos la semana pasada el complejo deportivo para saber en qué condiciones se encontraba la cancha de pasto natural, que se le ha estado cortando el pasto. Pasaron varias semanas que no hubo ese trabajo, la cancha de pasto sintético, y por ende lo primero que vamos a hacer nosotros, después de haber testeado cómo estaba el complejo deportivo, de haberlo evaluado, vamos a hacer una mantención. Y obviamente a corto plazo no hay posibilidades todavía de abrir el complejo o retornar los entrenamientos presenciales de los estudiantes. Más encima entendiendo que nuestros estudiantes van a estar todo el primer semestre en casa y vuelven en el mes de septiembre. Entonces estamos pensando hacia esas fechas poder retornar en el complejo deportivo de manera presencial. Antes lo veo bastante difícil. ¿Eso cómo puede, de qué manera precisamente, como tú lo decías, volver en septiembre? ¿Cuánto trastoca la planificación para efectos de la realización de campeonatos, de torneos para la universidad? Bastante, la verdad es que ha sido muy complejo. El año deportivo universitario va a ser muy complejo. Se estaba hablando de que las ligas de educación superior, donde nosotros tenemos una alta participación con ramas y selecciones, podrían suspenderse. Las finales nacionales solo habría una etapa zonal o regional.
los campeonatos nacionales de la federación a la cual la universidad pertenece, que es FENAUDE, está evaluando también en los próximos 15 días el realizar o no campeonatos nacionales y no enfocar los esfuerzos en otras áreas como capacitación, seminarios, a nivel de deporte universitario. La verdad es que ha sido bastante complejo. Hay universidades con bastante recorte presupuestario de la región, de regiones cercanas, en el contexto que nosotros nos vinculamos con ellos directamente en competencias a veces, y lo que se pudiese desarrollar en ese contexto también está siendo bastante complejo. Profe, uno dice, bueno, el deporte es una de las actividades probablemente más golpeadas por la pandemia. La otra vez me acuerdo que estábamos conversando con Javier Almazán y yo le decía, bueno, Javier, ¿qué pasa si un jugador de Deportes Temuco da positivo con coronavirus? Me decía, la verdad es que no sabemos y probablemente ahí es todo vuelta atrás. ¿Cómo piensan ustedes también implementar medidas de salud, de seguridad, de resguardo, de distancia, etcétera, con deportes de contacto, con los camarines, con el trabajo en los gimnasios, ya sea el olímpico, ya sea el gimnasio Andrés Bello? O sea, uno piensa, es la tremenda pega, Fernando, que tienen que implementar en un montón de áreas. Sí, Fabián, pega y recursos. Claro. Todo esto va adosado a recursos económicos. Como tú dices, ha sido tocado por un lado en recursos económicos, en el tema de suspensión de campeonato, un nuevo ciclo olímpico, yo creo que va a haber de aquí en adelante, pero vamos a tener que vivir con esto. Nosotros ya estamos trabajando en algunos protocolos, como te decía, lo primero es hacer una mantención, evaluar, terminar de hacer ese análisis, cómo está nuestra infraestructura. Pese a eso, la universidad sigue avanzando. Y aunque es un poco a veces anecdótico contarlo, la piscina sigue avanzando, se van a comenzar de nuevo a hacer las licitaciones de cosas que están pendientes, porque eso se va a terminar sí o sí el año 2020. ¿Ya? La piscina está muy avanzada, yo fui ahora con el director de infraestructura, la pudimos visitar, está con agua la piscina, está en su alto porcentaje de cosas terminadas, faltan detalles, pero hay que hacerlo eso y se demoran meses hoy día las licitaciones y el comprar algunas cosas para terminar de implementarla. Entonces yo creo que vamos a tener que seguir trabajando, estamos de la mano con la coordinación de prevención y seguridad de la universidad, en que podamos diseñar todos estos protocolos para el resguardo de nuestros estudiantes, que son los principales usuarios del complejo deportivo. Ayer veía videos del sudamericano de voleibol y era como un lindo y grato recuerdo de un gimnasio lleno, deportistas de primer nivel, ustedes, los mejores periodistas de nuestra zona, nuestro país también, ahí comentando, trabajando en conjunto. Entonces, la verdad es que es duro, es difícil volver a ver cómo se va a plantear de ahora en adelante y en qué mes. Yo por eso soy bien cuidadoso cuando se me ha preguntado cuándo se abre el complejo deportivo de la universidad. Todavía yo creo que obviamente vamos a acatar y vamos a ir de la mano con las instrucciones de la autoridad sanitaria por un lado, y también la universidad está tomando y está trabajando en generar sus propios resguardos y propios protocolos, entendiendo que tenemos un complejo deportivo tremendo y que hoy día está, al igual que todos, parado. Pero amerita mantención, amerita volver a dedicarle tiempo. El Pasto creció en su momento en la cancha 1, que a mí me preocupó mucho porque uno conoce esa dinámica que se puede echar a perder y también recuperarla cuesta más recursos y más tiempo. Fernando, ¿se ha analizado la posibilidad de, si bien tú lo decías previamente, septiembre, poder retornar de una u otra manera tanto los alumnos como las ligas, ampliar el plazo o pasar ya para el año 2021 para efectos de que se puedan realizar algunas ligas, se puedan realizar algunas competencias, o se pretende realizar todo de forma concentrada entre septiembre y diciembre? No, está todo en evaluación, está todo monitoreándose, los tiempos, los plazos, seguimos trabajando nosotros en la federación, como bien te contaba, nos estamos reuniendo cada 15 días, en las ligas de educación superior tenemos igual reuniones casi toda la semana, monitoreando algunas cosas, en campeonatos que son clasificatorios a veces, tú vas a tener que clasificar a los ganadores del año anterior o ver cómo lo haces de acuerdo a las fechas que tienes para los próximos eventos internacionales. Nosotros teníamos este año a nivel chileno universitario FISU América en México, el otro año habían Olimpiadas Universitarias en China. Todo eso se está monitoreando y no hay nada hoy día tan concreto ni tan definido. Profe, un abrazo grande a la distancia. Cuando tú hacías el recuerdo, ¿no?, del sudamericano de voleibol, bueno, de tantas cosas que hemos vivido en el Olímpico,
Y que no solamente son deporte, ¿no? También música, Pedro Aznar, Deep Purple, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya hace, bueno, una buena cantidad de años. 2011. Deep 2012. Purple fue el 2011. 2011, si no me equivoco, bueno, Deep Purple, Pedro Aznar, Inti Illimani. Ahora hace poco la charla de José Massa, por ejemplo, yo no pude ir ese día, pero la verdad es que el gimnasio estaba de bote a bote. Y uno dice, bueno, hoy día es imposible tener a 4.000 personas, me imagino que toda la gradería completa más lo que hace cancha, 4.000 personas aprox ahí en el gimnasio olímpico, pero ya llegará el momento en el que lo podamos tener. Así que para eso hay que trabajar, también hay que pensar un poco en el futuro. Profe, un abrazo grande y gracias por su tiempo. No, gracias a ambos, un fuerte abrazo, que estén muy bien igual, y nosotros seguimos trabajando desde la Coordinación de Deporte en generar actividades por ahora para mantenerse en casa. Un fuerte abrazo. Abrazo. Junto a Fernando González, el coordinador de deportes de nuestra institución. Francisco, en este primer bloque ya viene, ¿no? Juan Pedro Peña, que nos va a contar algunas novedades de Deportes Temuco. Hoy día que fue un día bastante movido en términos de fútbol, por Deportes Temuco siempre genera algo, y también porque en Santiago hubo Consejo de Presidentes de la NFP, tema que vamos a analizar en el segundo bloque. Vamos a hacer un corte y ya estamos después con el segundo bloque. Pero uno piensa, ¿no? Francisco, hace poquito está... Es poquito. Pero si poquito, te digo septiembre estaría a la vuelta de la esquina, ¿no? 9 meses. Pero pareciera que fueron 20 años, ¿no? Que estuvimos para el sudamericano de voleibol junto con Gonzalo Infante, que le mando un abrazo grande. Gonzalo, que fue papá hace poco. Sí, papá hace así que un abrazo grande también para nuestro especialista en voleibol junto con todo el equipo. Y en ese momento, ¿no? Y en ese momento uno dice, bueno, ¿cómo íbamos a pensar que nos iba a pasar esto? Y nadie podía de alguna manera ni siquiera avisorar que íbamos a enfrentar una situación en la cual íbamos a estar con prácticamente todas las actividades, y que además implican, ¿no? Afectan directamente a UFRO Deportes en estos momentos en una situación de paralización total. Francisco siempre está viendo un poco lo que ocurre en términos de las ligas internacionales, sobre todo europeas. Portugal anuncia que ya vuelve, España anuncia que ya vuelve. Pero hay que estar atentos en términos de cómo van a volver. La NBA también dice que va a volver. Por ejemplo, la Bundesliga ha podido retornar de forma tranquila, pero si uno observa el Dinamo Dresden, que fue uno de los equipos que empezó con un foco de infección o de la Serie B, ¿no? La Serie B, la segunda edición de Alemania, partió con un par de contagios y ahora hace poco se confirmaron 2 más. Entonces hay que ver cómo se puede ir tratando precisamente esos equipos los cuales poseen un foco de contagio, poder permitir que se puedan reincorporar de alguna manera, porque si no, ya ellos ya llevan 2 partidos y de hecho el día martes se juega la tercera fecha de retorno a lo que es la Bundesliga. La segunda edición pasa por la misma cuerda. Entonces hay que observar cómo a esos equipos precisamente que están bajo el foco de contagio se pueda retornar a la competencia. Vamos a hacer un corte. Si ahí lo dije bien. Son las 20 para las 8, son las 7:40. Hacemos un corte y ya estamos de regreso para esta jornada vespertina. El UFRO Deportes Prime en este día con neblina acá en la ciudad de Temuco. Vamos y volvemos. Bueno, aquí de regreso para este segundo bloque de UFRO Deportes en esta jornada de lunes 25 de mayo, junto con el señor Francisco Hermosilla. Con el deporte el fin de semana, sí, algo viste de Bundesliga, ¿no? Algo pude ver, la victoria 5-2 del Bayern Múnich al Friburgo. Al Eintracht Frankfurt, estos equipos que... Al Eintracht de Frankfurt. Sí, ¿no? que partió muy bien en la primera rueda, pero ahora que se ha ido desinflando y de hecho está bastante cerca del descenso, fue 5-2. Llegó a estar 3-2, lo alcanzó a alcanzar un poco el Frankfurt, pero después con un par de goles de Müller y Lewandowski alcanzó para ganar 5-2. ¿Es tan clásico el Hertha con el Unión Berlín o es más un tema que se ha instalado el nombre de clásico porque son los 2 equipos de la capital germana, pero no tiene tanta historia el clásico, ¿no? Lo que pasa es que es el primer año del Unión Berlín en Bundesliga, nunca había estado. En la primera rueda del Unión le ganó 1-0 al Hertha Berlín. Ahora en la semana, el viernes, ganó 4-0 el Hertha Berlín al Unión Berlín. Y se produce un poco esta dinámica y esta rivalidad, debido a que el Hertha Berlín corresponde al sector occidente de Berlín y el Unión Berlín es del sector
Oriente. Entonces, cuando se provocó en los tiempos de la partición de Alemania, el Unión Berlín pertenecía a la República Democrática y por su parte el Hertha Berlín a la Federal. Entonces ahí se provocó siempre esa rivalidad y que hasta el día de hoy se mantiene. Pero sabes que vi una nota, un reportaje, ¿no? Que decían que más allá de que el Unión Berlín estaba dentro de la República Democrática, o la Western Germany, como le decían en esa época, o sea, la República Oriental, digamos, ellos, estando en ese sector, pero tuvieron problemas con la Stasi, con la policía secreta, o policía, de alguna manera... La inteligencia nacional. Algo así, ¿no? De la República Democrática Alemana. Entonces, tiene una historia la Unión Berlín que me parece que yo todavía no la he logrado revisar, pero quiero hacerla. Ahora, a mí siempre me ha intrigado en términos de por qué en la Bundesliga el equipo fuerte de Berlín, ¿no es cierto? Que es el Hertha Berlín, ¿no? Claro, el que tamaño en Bundesliga. No logra darle con el palo al gato, ¿no? Ya está bastante más abajo de los otros grandes de la Bundesliga, obviamente el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, el Werder Bremen. El Werder Bremen ha estado un poco, de hecho ahora está en puesto de descenso. Pero que han ganado títulos. Tiene historia, claro. Que han ganado títulos. El Borussia Mönchengladbach, que ahora también anda mal, pero que también en alguna época fue equipo que ganó, incluso ganó la UEFA, el Gladbach. El Leipzig ahora que se ha metido un poco con la... El Hamburgo el Hamburgo y algún otro, ¿no? Que se me puede caer en el tintero. Entonces, ¿por qué el Hertha Berlín nunca ha podido estar a ese nivel? La verdad es que son cosas que pasan. Estamos ya, me dices, Mario, con Juan Pedro. Muy bien, ya vamos a tener entonces ahí la musiquita de Skype. Porque hoy día estamos volviendo, ¿no? Ya después de muchos meses que... me dice, pero ¿cómo nos va a traer la música de Skype? Sí, debe estar. Para saber que aparece, que claro, llega. Sí, usted hace la llamada y aparece la música de Skype. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Pero bueno, ya la vamos a tener para unas próximas emisiones. Te decía sobre el Hertha Berlín que sí. Ahora hace poco entró un inversor, que hizo una inversión fuerte, y tuvieron de hecho a Jürgen Klinsmann como técnico. Ahora está un poco tambaleando, pero... creo que quiere apostar por un proyecto importante el Hertha Berlín. Vamos a ver cuánto va a durar. Sí. Vamos a ver cómo le va. Dentro de este proyecto, ¿no es cierto?, que somos nosotros, UFRO Deportes, y que hemos estado durante tantos años en radio. El año pasado también comenzamos con el UFRO Deportes Prime, solamente en la noche y solo por televisión. Y ya varios años, ¿no?, al mediodía con radio y televisión. Pero este programa nos lo habíamos hecho hace 5 meses prácticamente, desde diciembre. Desde diciembre, entonces volvimos el lunes pasado y hoy día estamos de nuevo. Y así vamos a seguir permanentemente a las 7 de la tarde, 7 pasadito, ¿no es cierto? Vamos a estar ya después del programa que conduce Miguel Ángel Carrillo con este UFRO Deportes, que tiene como siempre al tercer elemento, ¿no es cierto? Que es el señor Peña, Juan Pedro Peña, que ya debe estar en contacto con nosotros y que me imagino que lo vamos a ver en pantalla ahora ya, ¿no es cierto? Por ese arte de magia televisiva. Ahí está el señor. Está como iluminado, ¿eh? Es siempre. Es como el gol de Elías Figueroa. ¿Cómo le va, Peña? Buenas noches. ¿Cómo te va, Fabián? Gusto de saludarte. Francisco, yo creo que el tema de iluminación tiene que ver con la camisa, ¿no? Sí. Por el tema del reflejo, seguramente. Tiene que andar por ese ámbito. No sé si ustedes me están recepcionando en el audio de manera adecuada, muchachos. Perfecto, muy bien. Gusto de saludarlos. Bueno, aquí estamos, desde casa, tú sabes, ya lo anticipaste, Fabián, con la pretensión de siempre informar, de estar muy pendiente de lo que ocurre a nivel local, pero indefectiblemente tenemos que estar también muy pendientes de lo que ocurre a nivel nacional, que es lo que ha ocurrido hoy día. Noticiosamente, tú lo anticipaste antes de ir al corte comercial, lo que ha ocurrido en la ANFP, en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Sí, yo te tenía una, Juan Pedro, y perdona que me salga de nuevo del ámbito deportivo, cosa que nosotros podemos hacer. Y les voy a contar una infidencia para toda la gente que nos ve a esta hora. De todos nosotros los que hacemos Sufromedios, en su gran mayoría somos bien fanáticos de la música, somos bien melómanos. Casi todos, creo que no hay ninguno que no lo sea. Bueno, y Juan Pedro tiene probablemente como banda número 1 a Queen. Y hoy día en la tarde, Juan Pedro, no sé si tú lo viste, estaba viendo en Twitter y justo veo los trending topics que aparece Brian May. Te juro que se me paralizó el mundo en ese momento. Ingreso a ver a Brian May y sí, el guitarrista de Queen hoy día en la tarde
tuvo un problema cardíaco, pero ya se recuperó Juan Pedro. Así que me imagino que también para ti te llegó el alma al cuerpo de regreso. Sí, de hecho supimos de la información, fíjate que fue él mismo quien después de haber sido hospitalizado por un desgarro en un glúteo, haciendo jardín, después de eso le vino efectivamente fue un ataque al corazón, pero que estaba junto a su médico. Él contó ya, cuando había pasado el incidente, lo que le había sucedido. Sí, soy fanático de Queen como de otras bandas. A propósito de lo que mencionaste delante, ya que me diste el pie, ¿no? Que estabas conversándolo con Fernando González, fíjate que el fin de semana fue trunco el recital desde casa, vía online, que iba a hacer, porque quedó trunco, Pedro Aznar. Fíjate que falló el sistema tecnológico, así que todos quienes estábamos conectados, incluso pagamos nuestra entrada. Fíjate que yo nunca había pagado una entrada virtual, nos quedamos con los crespos hechos. Para todos quienes de alguna manera quedaron con esos crespos hechos, cuidado que este día viernes sí se va a realizar ese recital en vivo. Aprovecho de dar el aviso, ya que me diste el pie musical, Fabián. Bueno, si Pedro Aznar tiene algún problema técnico, entonces lo podemos tener también. Nosotros el resto, ¿no? Se puede dar en términos de que si el argentino lo tiene, que a propósito cumplió 61 años, el otro día creo que estaba de cumpleaños el gran Pedro Aznar, bajista eximio del rock sudamericano, bueno, del jazz también, músico brillante. Oye, Fabián. Volvamos al deporte, Juan Pedro, sí, por favor. Sí, volvamos al deporte. Quería hacer solo el paréntesis a propósito de cumpleaños. Cumpleaños de Argentina, la República Argentina, sí. A propósito de Pedro Aznar. Precisamente hoy día. Sí. De cumpleaños ayer, la Universidad de Chile, el Club Deportivo, 93 años. Así que abrazo para, fundamentalmente, como estamos en el deporte, para no irnos más de ese ámbito, saludos para la gran cantidad de jugadores, de futbolistas argentinos y de otros deportes, ¿por qué no? Incluso técnicos, que están haciendo carrera por acá, por nuestro territorio, a propósito del cumpleaños de la independencia de la República vecina Argentina. La Bombonera también está de cumpleaños hoy día. La Bombonera y el Monumental de River. Sí, están los dos estadios que fueron construidos en la década del 40. Estaban 83 años creo que cumple la Bombonera. Sí, es del 30 y algo, pero lo completaron ahí. ¿Te acuerdas que el de River hicieron primero una parte y ahí contaba siempre Sergio Livington? Yo no soy tan antiguo como tú, Fabián. Pero te cuento la historia brevemente. Sergio Livington contaba la historia que justo estaba abierto el estadio, el de River. Una parte, entonces ahí entraba todo el viento que venía del Río de la Plata. ¿Ya? Entonces ahí entraba y después lo cerraron completo y el estadio quedó. Pero los dos estadios, la Bombonera y el Monumental de River, también estaban de cumpleaños, 80 años y algo, que son los dos estadios, sí, de Capital Federal. Son los dos estadios más grandes. Juan Pedro, ¿qué pasa con Deportes Temuco? A ver si es que hemos tenido alguna información, alguna noticia en estas últimas horas y por supuesto también después vamos a analizar un poquito, te doy el pie también como segundo tema a lo que ocurrió en la NFP, donde ya por lo menos hoy día se confirmó que hay una mesa directiva que va a acompañar a Sebastián Moreno hasta el 30 de julio. Sí, señor. Elecciones en la NFP, allá en Avenida Aquilín, elecciones que fueron teletemáticas, se dice, ¿no? Una teleconferencia, digámoslo así, a propósito de esta elección, donde resultaron electos, fíjate, Jorge Aguilar con 28 votos, representante de Colo-Colo, también Arturo Guzmán con 28 votos, representante de Deportes Iquique, Raúl Jofré, con 26 votos, representante de Antofagasta, y Jorge Yungue, que también obtuvo 25 votos de Rangers de Talca, para acompañar a Marcos Kaplún y al actual todavía presidente Sebastián Moreno. De aquí al 31 de julio, en rigor es el 30 de julio, donde se van a realizar las elecciones para la nueva mesa directiva. A propósito de que estamos en Temuco, evidentemente, decir que la representación de Deportes Temuco estuvo a cargo de su gerente general, Fernando Navarrete. Él fue quien hizo valer el voto que, lo que entendemos, ¿no? Estuvo por la línea de la gobernabilidad, que fue precisamente este grupo el que resultó electo para esta oportunidad. Ninguno de los que propuso en términos de nombre el grupo disidente pudo colocar a su delfín o a su directivo. El grupo de la gobernabilidad fue quien ganó con estos nombres: Aguilar, Guzmán, Jofré y Yungue, más Kaplún, más Sebastián Moreno. ¿Qué te parece la mesa?
Sí, me parece que es transicional, eso es lo primero. Según pude saber de gente de Antofagasta, por ejemplo, Raúl Jofré no lo conoce nadie. Fue impuesto en cierta medida por Jorge Sánchez, que es el dirigente de Antofagasta. Pensé que, por ejemplo, Eduardo Olivares iba a quedar en la terna, pero al final no alcanzó los votos correspondientes, que eran 25. De hecho, Jorge Yungue alcanzó con lo justo, 25 votos, que fue lo que sacó para poder ser electo. Al final yo creo que son puestos para darle, no sé si incluso gobernabilidad, es como para marcar el paso, lo que reste y luego, en definitiva, ver quiénes van a ser los que... Primero, quién va a ser el presidente. Yo creo que esa es la gran duda que queda hoy en día, porque si uno puede observar los diferentes frentes que hay, la gobernabilidad, la oposición y un poco esta suerte de transición, no veo hoy en día un presidente al cual uno puede decir, él puede ser como la persona encargada o la persona más idónea para poder tomar las riendas de la NFP, sobre todo en este momento. Va a ser un año y medio, en mitad de pandemia, en mitad de retorno a la competencia, en quién sabe cuándo. Aún ni siquiera empiezan las clasificatorias. Ya está el mandato de Conmebol que exige la separación de la Federación de Fútbol con la Asociación Nacional de Fútbol, que ese también es otro cuento. ¿Exige? Sí, ya lo está pidiendo, que debe haber una separación entre ambos, que creo que es algo que debía ocurrir. Y enhorabuena que ya ocurra. Entonces, la persona que tome este fierro caliente, creo que con todas sus letras va a ser un fierro caliente. No avisoro de momento una persona la cual uno puede decir, este es el indicado, o esta es la persona que tiene la bandera para poder, en definitiva, ser la persona encargada de esta transición, Juan Pedro. Sí. Yo te indico así, Fabián, disculpa. Tres son los nombres que están sonando hasta ahora e inmediatamente votado, como tú bien dices, ¿no? Esta directiva provisoria, claramente. Uno es Juan Tagle, el actual presidente de Cruzados S.A., que es la concesionaria de alguna manera o la administradora de la Universidad Católica. El otro es Jorge Contador, representante de Coquimbo Unido. Y el tercero es alguien conocido que compitió, de hecho, y perdió con Sebastián Moreno, que es el señor Jorge Huawei, presidente de Palestino. Se supone, Pancho, y en el fútbol tú sabes que nunca se sabe, que de estos tres nombres eventualmente podría salir el nombre del nuevo presidente de la NFP. Más allá que en entrevista con el diario El Mercurio, en su momento, de hecho fue hace 2 semanas, Juan Tagle dijo que él no estaba dispuesto a ser presidente. En ese momento. No sé cuánto cambian las cosas hoy en día. No lo sé, la verdad, también. 30 segundos, Juan Pedro Peña, para saber si tenemos alguna información del día de hoy, ¿no? Usted que siempre es nuestro insider en Deportes Temuco. Noticias albiverdes. Noticias albiverdes que apuntan a ver, algo que choca con la pretensión nacional o con la idea de todo el mundo de anticipar o de alguna manera tender hacia la vuelta a la normalidad. Todos sabemos que la idea es volver a los entrenamientos y desde la NFP se apunta de que los primeros días de junio sería el regreso a los entrenamientos. Si me preguntas hoy día en Deportes Temuco todavía no hay indicios de que ello pudiese ocurrir. Hoy día no hay, de hecho, de aquí en más, a los próximos días, esta semana concretamente, algún tipo de reunión entre Gobernación y la dirigencia del Club de Deportes Temuco, que es la fórmula que en cada una de las regiones se está dando con los clubes profesionales para que vuelvan a la actividad. Los primeros días de junio, Fabián, Pancho, amigos y amigas de UFRO Deportes, es la próxima semana. No vemos indicios de que ello pudiese ocurrir. Que están disponibles los jugadores, los futbolistas e incluso el cuerpo técnico de Deportes Temuco, dalo por hecho. Están requete contra dispuestos porque eso significaría de alguna manera entrar a la normalidad con sus ingresos, que están recibiendo, tú sabes, ¿no? Así, chiquitito, muy poquito, a través de la AFC, la administradora de fondos de cesantía. Juan Pedro, mañana la seguimos. Que estén muy bien, abrazo muchachos. Debo hacer un comentario solo pequeño. Esto del teletrabajo me gusta. Yo sé que lo estamos pasando requete contra mal, que hay gente que lo está pasando requete contra mal. Pero esta posibilidad de contactarnos así a la distancia, fíjate que me agrada y bueno, veamos el lado bueno a esta situación tan dramática, Fabián. Un abrazo para ustedes. Siempre tan optimista, Juan Pedro. Así, el hombre que necesitamos. Es su sello, es su característica. Así que seguramente él va a seguir también en los estudios. No, vamos a ir turnando y vamos a ir viendo cómo seguimos. ¿Qué ves de deporte en estos días, Francisco?
Se hace complejo pensando que, bueno, mañana hay Bundesliga, Sí. nueva, mañana hay Bundesliga, el Bayer Leverkusen creo que ha tenido... Hay fecha entre semanas. Sí, entre semanas, la están apurando bastante. A ellos se va a sumar en un par de semanas más. Ya se habló que el 8 de junio retorna a la Liga Española. Lo más probable es que el día 12 sea el día exacto con el derbi de Sevilla, entre el Sevilla y el Betis, sea el más probable partido que se juegue. Pero hoy en día, entre semana, hay una serie en ESPN de César, de Julio César Chávez. Sí. Sí, que está saliendo. Bueno, no hay mucho más en vivo en general, más allá de Bundesliga, así que hay que partírsela un poco con eso. Un par de semanas más seguramente vamos a tener muy poco, ¿no? Muy poco todavía en términos de programación en vivo, pero ya va a haber algo más allá también de la Bundesliga, de la Liga Alemana. Y para todos aquellos que tengan la posibilidad de acceder a Netflix, aparte de Last Dance, que vale la pena verlo una y otra vez, el documental de Michael Jordan, también está un documental que dicen que está re bueno, que yo espero verlo hoy día a la noche, que es sobre fútbol de primera, el brillante programa argentino que fue el cierre de cada una de las fechas los domingos en la noche durante los años 90 y durante la década del 2000 y un poquito más, tengo la sensación, esos 20 años de fútbol de primera que marcaron también una época en términos de su tremenda calidad audiovisual y además el material que tenían, ¿no? Con jugadores de primerísimo nivel del fútbol argentino y mundial. Sí, allí también estuvo Marcelo Salas, entre otros, siendo figuraza del fútbol argentino durante los años... Sí, claro, en Boca. Ivo Basay estuvo en Boca, Luca Tudor estuvo en Newell's, estuvo José Luis Sánchez en Vélez, estuvo el Guatón Vega y Manuel Neira en Racing. En el 2000, no le fue. Estuvo Sebastián Rosenthal en Independiente, estuvo Rafael Olarra en Independiente, estuvo Alejandro Osorio en Estudiantes de La Plata, Calule Meléndez en Quilmes. Alejandro Escalona en River Plate. Milovan Milosevic en Racing. Ahora, no sé si todos ellos agarraron fútbol de primera, pero sí estuvieron en esa época dentro del fútbol argentino. Somos Sofro Deportes. Don Francisco, muchas gracias. Nos estamos escuchando el día de mañana. Mañana a partir de las 14 horas, ustedes lo saben como siempre, mañana a partir de las 14 horas por radio y televisión con UFRO Deportes. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas noches.